¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este siguiente capítulo de Sofía en la Duda. Hoy ya estamos aquí. Bienvenida, Asil. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Encantada de estar un domingo por la mañana aquí. Sí, la verdad que sí, porque no sé, ha sido una idea que nos surgió en una conversación de amigas, que bueno, estas cosas a veces no llegan a nada, Sí, ¿no? algún día contaremos las particularidades de ese día y de esos vermut. Eso es Bermud, estuvo muy, muy bonito ese momento porque además cuando uno llega a materializar una idea, que muchas veces no ocurre, ¿no? Es como, qué bien, ¿no? Al final Mm, aquí estamos. sí, sí, sí. Y además que también ha sido como no sé, como dentro de los valores de este espacio, decir, bueno, vamos a ver si se va dando y ha sido como sin resistencia, ¿no? Como fácil, como realmente debería, entre comillas, de ser todo en la vida, que es como, bueno, vamos a poner la intención, vamos a ir también poniendo acción y al final aquí estamos. Bueno, sin más divagaciones. Nada, queríamos empezar este primer capítulo ya de entrar al lío con el autoconocimiento. Entonces, ¿por qué propusiste el autoconocimiento, Dacil? Bueno, básicamente porque siempre he pensado y sigo viéndolo así, que es como el primer paso para cualquier evolución personal, ¿no? ¿Qué es aquello de nosotros mismos que queremos cambiar, mejorar o en qué queremos evolucionar si ni siquiera sabemos quiénes somos y quiénes somos realmente, ¿no? Porque hay muchas etiquetas que podrían definirnos, pero que serían etiquetas superficiales que no dicen realmente quiénes somos. Esa parte profunda que nos está haciendo tomar decisiones, que nos está haciendo sufrir en el día a día muchas veces, ¿no? No todo nos hace sufrir, pero muchas de las cuestiones que tenemos interiormente instauradas, sí. Entonces, si no las conocemos, si no sabemos cuáles son, de dónde pueden venir y no las identificamos como tal, ¿qué vamos a cambiar? ¿No? Hmm. Sí, al respecto, recupero una conversación con mi fisioterapeuta del suelo pélvico, Paloma Hueso, maravillosa, le mando un saludo, la súper recomiendo. El caso es que recupero su ejemplo, porque el ejemplo que ella ponía, porque me pareció como muy descriptivo, ella me decía en una conversación, yo siento que nacemos y cuando nacemos y vamos construyendo lo que es nuestro mundo, ¿no? Vamos construyendo, vamos poniendo piezas, encajando piezas de Legos alrededor de nosotros mismos y al final tienes una estructura realmente alrededor de lo que tú sí que realmente eres, em, que a lo mejor no te identifica, quiero decir, sí, hay una parte de ti, ¿no? Y me parece curioso porque ella me decía las piezas del Lego y yo le decía, la pieza del ego. Las cosas que hacemos en este camino de vida, nuestra profesión, nuestra edad, nuestro género, cómo nos relacionamos con los demás, todas esas cosas no estoy diciendo que no respondan a una historia personal, ¿no? Pero cuando decimos autoconocimiento, yo creo que hay que ir mucho más profundamente, hay que ir al qué es eso que me está haciendo tomar esas decisiones, más que al resultado, ¿no? Posible que son al final, ¿en qué se materializan esas decisiones? ¿Qué estudié? ¿Qué soy a nivel profesional? Es ¿qué es lo que a mí me ha hecho elegir esto? ¿Qué es lo que me hace elegir esto en el día a día? ¿Qué es lo que yo pienso para sentirme de esta manera? ¿Por qué? Ese es el autoconocimiento que se propone, que es muy profundo y que daría para unos cuantos podcasts. Sí, dará. El caso es que lo cierto es que habitualmente uno no se lo plantea, yo no me lo planteaba,
porque vivimos la mayoría, bueno, gran parte de la sociedad, yo he vivido con el piloto automático, ¿no? O sea, es como no te planteas eso porque es como, bueno, esta soy yo, ¿no? Esta persona que eligió esta carrera, esta persona que elige estas amigas, elige ser de esta forma con mi familia, ¿no? O sea, te identificas con todo eso como de una manera natural, diría yo, hasta que hay un momento quizás en el que eso empieza a tambalearse o empieza a no funcionar o empieza a haber sufrimiento. Y es como ansiedad, porque siento esto que siento, incluso porque ya empiezas a tomar conciencia, ¿no? De un patrón que repites, ¿no crees? Totalmente, ya has dado en la clave que es el sufrimiento. Si no sufriéramos tanto, realmente dirías, pues, ¿para qué? No, la vida no nos pondría adelante con esto que nos dice, oye, a lo mejor algo va mal. Pero es que sí, está el sufrimiento, el dolor causado por circunstancias que sí que nos ocurren en la vida, que a todos nos tienen y nos van a ocurrir, pero está el sufrimiento diario causado por nuestros propios pensamientos, nuestras percepciones, nuestras necesidades y nuestros miedos, ¿no? Y eso, cuando realmente viene de una cuestión interior que se puede modificar y que somos nosotros mismos que nos estamos haciendo daño, ¿por qué no cambiarlo, no? Y como que la vida a través del sufrimiento muchas veces o del dolor, que hay una gran diferencia, ¿no?, entre sufrimiento y dolor, y eso también lo hablaremos, te va poniendo delante de aquello que es necesario modificar. ¿Qué es esto que tienes que cambiar, ¿no? Y es a través de esos sentimientos de decir, es que yo no estoy bien, no me encuentro bien. Vamos a ver qué es aquello que me está haciendo sentir mal. Claro, es ahí donde entran las etiquetas, ¿no? Las etiquetas que ya empezamos a utilizar desde la infancia, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, todos nos acordaremos cuando teníamos que hacer en el colegio una redacción definiéndote en plan, ¿quién soy yo? Y esas etiquetas que te pones, y además que te va poniendo la gente a lo largo de la vida. Y me parece interesante también porque yo, por ejemplo, ahora nosotros con la niña intentamos no hacerlo. Intentamos no decirle, eres no sé qué, eres no sé cuánto, sino este comportamiento o esto que has hecho quizás sea o quizás, bueno, relativo, ¿no? Porque no siempre se puede ser tan Montessori. Pero sí que es verdad que al final va determinando y te vas creyendo esas etiquetas. Entonces, eso es muy limitante, ¿no? Es un encarcelamiento mental y conductual, yo pienso, porque finalmente el ser humano es evolución constante. Nos pasa también hasta en el día a día, en los distintos roles que desempeñamos en la vida, no nos comportamos de la misma manera, ¿no? Y cuando uno piensa que es que tienes que tener un comportamiento determinado siempre, al final, cuando te das cuenta que la vida te plantea continuamente situaciones de evolución, de cambio, de a veces reacciones que no conocemos de antemano, creo que hay que tener una mente, en este sentido, una mentalidad más abierta y de saber que somos evolución, que las etiquetas a veces nos encarcelan. Yo no soy siempre de la misma manera. Es más, yo creo que lo importante es estar abierto a esa evolución, a cambiar, a mejorar, a no estar encorsetado en eso. Es como, bueno, déjalo, es así, es muy testarudo, es muy cabezota, es muy no sé qué. Y es como, bueno, sí, pero eso habrá que trabajarlo, porque si es verdad que llega un punto en el que si no lo abordas tú, pues bueno, también lo viven las personas que están alrededor de ti y también puede causar sufrimiento en los demás, ¿no? Entonces... Claro, es que al final la intención es fundamental. Yo siempre digo que la intención al final es el primer paso del primer paso. Si una persona no tiene intención realmente no vamos a llevar a cabo nada, ¿no? La intención es el primer paso. Entonces, una conversación como la que estamos teniendo aquí
pues yo una esperanza que tengo, ¿no? Es que suscite quizá la intención, aunque sea de algunas personas, de decir, yo puedo entrar en este camino de evolución personal. Porque si de entrada ya tenemos el discurso de, no, yo es que soy así y eso no lo puedo cambiar, pues al final uno de fuera no puede hacer nada. Entonces, entender que somos realmente evolución, que podemos y podemos tener un mayor poder del que creemos sobre nosotros mismos y nuestras decisiones, es fundamental. Si yo creo que no es así. Sí, y porque yo creo que también, o sea, queremos tener relaciones sanas. Queremos tener relaciones sanas. Totalmente. Queremos relacionarnos de manera sana, asertiva, bla, bla, bla. Ponle la etiqueta que quieras, ¿no? Pero queremos tener buenas relaciones, pues con mi familia, con mis amigas, con mis amigos, con mi pareja, con quien sea en el trabajo. Entonces, si quieres tener relaciones sanas, relaciones donde no haya sufrimiento por tu parte, no puedes esperar constantemente que los demás sean los que cambien. Es que absurdo es. Y estamos todo el rato como en ese mood, ¿sabes? No, es que quejándonos de los demás, cuando en lo único en lo que podemos interferir, en lo único que podemos transformar y lo que podemos abordar es a mí misma. La relación sana con uno mismo, que es lo que luego se proyecta en las relaciones con los demás cuando realmente llegamos a sanar esa relación. Wow, Todo es bidireccional. qué temazo, porque claro, es verdad, ahí empieza. O sea, y para mí ha sido un súper descubrimiento también el tema de todo empieza en uno mismo, que es como típica frase de Mr. Wonderful, pero todo empieza en uno mismo y es verdad porque venimos de un paradigma donde además o sea, esa educación muy en mujeres de da, sé generoso, entrégate a los demás, dale el amor a los demás, pero no te lo estás dando a ti mismo porque no te estás respetando a ti mismo. No estás... Entonces, cuando tienes la conciencia y cuando te das cuenta que todo empieza en ti, es la hostia el cambio. Es que es la hostia. Es un cambio de perspectiva. La transformación, sí. Totalmente. No se puede dar lo que no se tiene y el amor a uno mismo es fundamental. Lo de la botella medio llena o no llena, que cómo voy a dar agua de mi botella, ¿no? ¿Cómo voy a ofrecer algo si está vacía? Y estamos poniendo constantemente siempre a los demás por delante. Hay personas que te responden cuando uno habla de esto, te lo pueden entender como egoísmo y no tiene nada que ver. Se trata de ama a los demás como a ti mismo, ¿no? Hasta en una frase tan potente y tan antigua como esta. Y tan antigua, pero que realmente después es tan actual porque yo, por ejemplo... O sea, vemos mucho y vuelvo a poner el género femenino en el ejemplo, ¿no? Obviamente en hombres también pasa, pero cuando ves a una abuela, a una madre y a una nieta, ¿no? Y ves que la abuela dice, es que yo veo que mi hija está todo el rato para todo el mundo y se entrega y se da. Y es que yo no quiero que ella sea así porque ella se está descuidando a sí misma. Y tú dices, ok, pero es que ella ha aprendido de ti, tú eres su modelo. Si queremos romper este patrón que se perpetúa de me entrego a los demás, estoy para todo el mundo, eso, debo de atenderme a mí, debo de empezar a poner en valor primero mi bienestar. Bueno, y ya entrando en la parte más práctica de todo este asunto, ¿no? ¿Qué herramientas, por ejemplo, le podríamos dar a la gente? Porque la gente dirá, vale, ok, sí, yo sé que hay partes de mí que no están bien, que me gustaría atender, que veo ese sufrimiento en determinados ámbitos de mi vida, pues a lo mejor en el laboral o lo que sea, ¿no?
¿cómo empezamos? ¿Qué herramientas hay para atender o para abordar el autoconocimiento, para ese viaje hacia uno mismo? Mira, yo siempre digo que el ser humano es multidimensional, de hecho lo es, ¿no? Y que, por ejemplo, debemos atender a las diferentes dimensiones que para mí serían la cognitiva, la emocional, la conductual y luego la espiritual, que envuelve todas las demás. Me falta la física también. La física, digo, me son falta, 4. sí. Para mí, ¿no? Yo más o menos defino lo que podría englobar o definir o lo que en completud es un ser humano. Sí. Estas 4 dimensiones y por supuesto la espiritual que la envuelve. ¿Por qué lo digo? Porque al final cada una de estas dimensiones nos muestran aspectos de nosotros mismos a los que se puede llegar. La cognitiva es la de los pensamientos. ¿Cuáles las creencias, son? ¿no? Las creencias y los pensamientos. Sí. Las creencias. Oh, Dios mío. ¡Qué gran! Nuestro sistema de creencias que genera emociones, que genera comportamientos y que generan una somatización. Exactamente. Sí, de hecho, me pasaba hace poco en el centro de salud que, bueno, me venía una paciente, no recuerdo muy bien con qué entidad patológica era, o sea, con qué enfermedad, pero sí. El caso es que cuando me dice los síntomas que tenía y tal, me dice, le digo yo, bueno, ¿y cómo estás tú? Y me dice, ¿cómo estoy yo? ¿De qué? ¿Por qué? Y le digo, bueno, pues porque, y a raíz de eso ya ahora lo digo mucho, ¿no? Porque es como, bueno, pues porque el cuerpo es tuyo. No, o sea, el cuerpo es, imagínate, ¿no? Vamos a poner María Pérez, ¿no? Pues el cuerpo es de María Pérez. María Pérez con sus emociones, con sus pensamientos, con lo que María Pérez vive, con lo que María Pérez sostiene y con lo que María Pérez muestra en su cuerpo. El cuerpo es la última entidad, la entidad física de todo lo que es María Pérez. Entonces, hay que empezar, por favor, ya a estas alturas, hay que empezar todas las personas que nos dedicamos a la salud y también uno mismo a nivel individual de cuando se responsabiliza uno de sí mismo, de entender que mi cuerpo somatiza lo que yo estoy viviendo. Señores, ¿sabes? O sea, yo que estoy, y el otro día también me pasó un caso súper interesante, que le dije yo, bueno, esto es la medicina tradicional china, no sé qué, el miedo, tal cual. Y venía una pareja y los dos me dijeron, dice, sí, es que justo acabamos de tener una noticia muy complicada en la familia y tal. Y ves que la gente te dice, sí, sí, es que es verdad, esto está pasando y digo yo, ok, pues vamos a atender eso, ¿no? Entonces, somos un todo. El cuerpo no va caminando por ahí como si fuera un paquete de papas fritas vacío, ¿sabes? El cuerpo es un envase de un todo y hay que atender el todo. Totalmente, el cuerpo te da señales, te avisa, ¿no? Hay que atender todas las cuestiones. ¿Dónde estás sintiendo ese dolor? ¿Desde cuándo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando en tu vida en ese momento? ¿No? Y esto está, bueno, tú lo sabes, hoy por hoy más que demostrado, ¿no? Entonces, pues está también la dimensión física. Todas estas dimensiones nos dan información de nosotros, porque es nuestro cuerpo, son nuestros pensamientos, son nuestras creencias. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos esa dimensión que se conoce como el inconsciente, ¿no? Que ahí es a donde muchas veces nos cuesta más llegar, pero sabiendo que existe, que es como la parte de abajo de un iceberg, ¿no? Porque es inmensa, pero igual de inmenso es lo que contiene, ¿no? Contiene muchísimo de nosotros, de lo que nos hace tomar decisiones, de lo que nos conduce en la vida, de nuestros gustos, de nuestros recuerdos reprimidos. ¿Y por qué crees tú que a la gente le cuesta tanto, tantísimo ir ahí, abrir? Bueno,
abrir esa parte de sí mismos, no Una sé. parte importante yo creo que es lo que decíamos antes, que no sabemos ni que existe, ¿no? Tomamos las decisiones y no nos cuestionamos de dónde vienen. Es como yo soy así. Sí, no, y porque vivimos también como mucho en el piloto automático, ¿no? En ese piloto automático, en esa rueda de ratón, con los valores también que imperan en la sociedad, con los valores que imperan. Yo creo que ya poco a poco cada vez somos más conscientes de que esto está en revisión. Esto está en revisión porque esos valores que nos inculcaron a nosotros de productividad, estudia, estudia, ten un trabajo fijo, cásate, ten hijos, una hipoteca, bla, 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 y de repente nos encontramos con que nada de eso vale si realmente no está alineado con lo que te hace feliz, pero bueno, desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro lugar, no como por defecto, ¿no? Es como pam, 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 vale, voy haciendo check en todo lo que la sociedad, los valores de eso que imperan o que imperaban, yo creo, y ya me dicen que tengo que tener. Esa es, bueno, parte de las creencias que vamos interiorizando y que luego funcionan ahí desde la sombra que decía Jung, ¿no? Desde el inconsciente, pues tienen que ver con los patrones sociales que se inculcan, que están en la cultura general, ¿no? El inconsciente colectivo que también llamaba, pues vienen muchas de ahí. O sea, vienen de muchos sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que luego cuando uno atiende a las creencias generales que hay en una sociedad, pues muchas coinciden. No sé, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, atender a los refranes que hay, ¿no? Ya, Que dice, muchas veces decimos, ya, como dice el refrán, y digo, sí, 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 cierto, lo sí. dice el refrán, ¿no? Pero hay que ver también qué tipo de mensaje está lanzando ese Sí, sí, refrán sí, sí. y por qué lo seguimos. Sí, Es y muy que seguimos interesante. parafraseando a lo mejor refranes que son, por ejemplo, a mí me rechina mucho el de barriguita llena, corazón contento, porque realmente a mí que me gusta mucho el tema de la alimentación y que me encanta porque tiene mucho de subconsciente también, de patrones, de cómo aprendemos a comer. Y tiene también ahí como mucha tela, ¿no? Nuestra relación con la comida es relacionar lo emocional con el acto de comer. Y de hecho, ves después que hay un montón de gente que se relaciona con la comida, con ansiedad, bueno, Muy para interesante. aliviar, claro, claro, para aliviar. Pero bueno, quería simplemente nombrar ese refrán que de repente viene de una posguerra donde efectivamente ahí, si comías, tenías el corazón contento. Pero ya eso no lo vamos a seguir repitiendo y repitiendo porque ya no está realmente en el imaginario colectivo real de contemporáneo, ¿no? Mira, ya has nombrado ahora el tema de repetir y repetir, y es otra de las claves del autoconocimiento, porque nuestra forma de expresar, de hablar, cómo nos dirigimos, las ideas que transmitimos a través de nuestras conversaciones cotidianas son otra herramienta de autoconocimiento. Quien está hablando soy yo, ¿no? Y responde a los pensamientos que yo tengo. Cuando hago una valoración sobre algo, un juicio, que bueno, siempre decimos que los juicios es mejor irlos disminuyendo al menos, ¿no? Sobre todo los juicios de valor que tienen, Sí, cuando tienen que ver con prejuicios y con nuestras ideas sobre la vida y sobre los demás que no tienen razón de ser. Porque también he tenido serios debates al respecto en el sentido de que es verdad que tenemos nuestras ideas sobre el mundo, eso es inevitable, pero vamos a moderarlas al menos, que no vayan... ay, no, ya no es, a ver, es que no es, vamos a desarrollar la capacidad, o sea, que tenemos de, de revisar las cosas, de ponerlas en tela de juicio, esa capacidad crítica que conlleva algo muy importante que yo creo que que carecemos
Yo, por ejemplo, tú sabes perfectamente que lo he tenido que aprender, la comunicación. Claro, porque para yo revisar mi sistema de creencias, mis juicios, yo mm, jueza y señora del universo, porque todos, o sea, vivimos en un mundo en el que todos somos jueces y señores los unos de los otros con las opiniones, porque yo opino es como, qué Ya, pereza. totalmente. Y es verdad que también tenemos que trabajar un poco la paciencia en este sentido porque estamos en un momento en el que está en auge el que creamos que somos los jueces de los demás, ¿no? Cuando realmente lo que hay que revisar es nuestra propia Y experiencia. escuchar, ¿sabes? Para mí también ha sido, no sé, para mí ha sido un descubrimiento una bofetada a mi ego, sinceramente, el darme cuenta de que no escuchaba, porque además me lo decían mucho. Gracias, exparejas. No, pero bueno, sí, yo lo sabía un poco. A ver, cuando te dicen, es que no me estás escuchando y tú dices, bueno, no, pero el decir, no, ya esto hay que revisarlo porque es verdad, es que, sino que vamos a empezar a escucharnos, tío. Vamos a empezar a escucharnos, escucha, libérate del ego, escúchame. Ábrete el corazón, ¿no? Un poquito el corazón. Y Fíjate que es ahora, muy importante que has descrito la intención de la que hablábamos antes. Tú has tenido esa intención, la has puesto en marcha porque te has dado cuenta de la importancia que tiene. Es lo que decíamos antes, sin intención no hay nada que mm, hacer, porque esto nos pasa a todos, quiero decir, al final estamos tan metidos dentro de nuestra mentalidad, en nuestro mundo, nuestras creencias, que pensamos que como vemos el mundo es como es, mm, como interpretamos el mundo es como es desde nosotros, ¿no? Hasta que no nos damos cuenta de que realmente no es así, que sí que existen verdades, pero no son necesariamente las mías, y no nos abrimos a ver las cosas tal cual están pasando, a ver al otro como genuinamente es y no desde el filtro de mi percepción y mi interpretación de las cosas. Pero si no tenemos esta intención, no lo vamos a poner en práctica, mm. nunca, ¿no? Entonces es la importancia Claro. La de historia es eso. que yo creo que también, y de ahí este espacio y bueno, y todos los profesionales que se dedican a ello, entre otros, bueno, pues sobre todo tú como psicóloga, bueno, yo también dentro de mi ámbito, ¿no? Pero de empezar a adoptar herramientas, a hacerlo práctico, ¿no? Empezar a hacerlo práctico y que tomas conciencia, ¿no? Lo primero es tomar conciencia de que algo es así y decir, vale, yo tengo esta tendencia o, bueno, tengo estas conductas o tengo este sistema de creencias o hago esto, me pasa esto y ahora reaprender. Al final la paz está en ti. Entonces vivimos como muchas veces esperando que dejen de ocurrir determinados eventos, ¿no? Es como decimos, bueno, estoy en esta época de más trabajo, de más no sé qué, de más no sé cuánto, de más sufrimiento, de más aprendizaje, de más lo que sea, pero pasará. No, no. La paz está en ti y has de aprender, ¿no? Sí, al final yo creo que la vida te pone ante situaciones que te demuestren qué es lo que tienes que continuar trabajando. Que la palabra trabajar a veces suena como un poco, esfuerzo, demasiado, no, Mm, pero bueno, de seguir mirando, de seguir viendo, atendiendo, exacto, sí. como lo queramos llamar, pero te va poniendo en esas situaciones, ¿por qué? Porque al final creemos que a veces huir de las cosas, huir de las lecciones que te pone la vida, es el camino. Pues mira, yo no quiero esto para mí porque me está quitando la paz. Y al final yo pienso, y estoy pensando últimamente en mi vida sobre todo, que el aprender dentro de la situación muchas veces es lo que la vida te está pidiendo. Aprender ahí a que esto
no te quite la paz. Es difícil, ¿no? Porque yo misma tiendo muchas veces a decir, me voy de esta historia porque esto a mí no me gusta, ¿no? Y sí, puede parecer una actitud muy sana y muchas veces sí que hay que hacerlo, pero hay que saber discernir cuándo realmente la vida te está diciendo, no, en esta ocasión más vale que te quedes y aprendas a que esto de fuera no te robe a ti la paz de esta manera, porque esto está hablando de ti. No tienes por qué reaccionar así, no tienes por qué sentirte de esta manera. O sí, tienes tus motivos, pero no deberías por ti, por tu evolución personal y por esa paz que quieres mantener. Claro, claro. Sí, sí, súper interesante porque bueno, el saber cuándo uno tiene que irse de un sitio o quedarse y tener el aprendizaje ahí, bueno, pues cierto es que esto es todo un temazo también. La sociedad actual no queremos ser observadores en muchos casos de lo que ocurre aquí dentro. Porque de repente cuando yo me paro a observar qué es lo que hay dentro de mí, descubro cosas que no me gustan. Y hay un mal que yo lo pondría como en el top, no sé, en el top 3 de los males de esta sociedad que tenemos a día de hoy y que es importante empezar a atender, que es nuestra total, nuestra incapacidad para habitar aquello que nos genera incomodidad. Vivimos en una sociedad completamente hedonista en la cual todo lo que es incómodo lo rehuyo. Aquello, o sea, si yo no estoy dispuesta a aceptar aquello que yo vaya conociendo, vamos a tener un rechazo, vamos a evitar el autoconocimiento. Y si yo no sé que esto me puede pasar, que yo puedo encontrarme con rechazo, que puedo encontrarme con malestar, pues no voy a tener ni siquiera la intención de hacerlo. Yo tengo que saber que esto va a pasar y que no pasa nada, que es absolutamente humano, absolutamente natural, que me encuentre con cosas que no me gustan. No es coherente que yo en mi sistema de valores a nivel cognitivo tenga determinado patrón mental o determinadas ideas, pero yo después conductualmente, no, es que sí, es que yo me antepongo mi bienestar, por ejemplo, pero después pues no soy capaz de decirle que no a mi jefe y me entrego a largas horas en el trabajo, imagínate, ¿no? O sea, ahí hay una incoherencia porque realmente tú no estás teniendo respeto hacia ti mismo, por ejemplo, y voy más allá. ¿Por qué? Vamos al autoconocimiento, vamos a explorar eso. Pues porque a lo mejor yo he aprendido que para ser amado tengo que ser perfecto. Y entra también un poco la parte espiritual y hablamos de esa dimensión. A mí, por ejemplo, el desarrollo, el crecimiento y nutrir mi dimensión espiritual me ha ayudado mucho en la vida a ver un escenario que de repente se me presenta y decir, confío. No, ¿qué puedo hacer yo? Ok, yo tomo la decisión y ahora confío en la vida y no estoy en un mood de darle 1500 vueltas, de intentar haber elegido la opción correcta. Es que eso te lleva a un sufrimiento tan grande. Totalmente, a una pérdida total de la paz. Energía, de paz. Y es una de las cosas que creo que debemos también nombrar sobre el autoconocimiento, que al final pretendemos tener el control de la realidad cuando eso es imposible y es otra cosa que tenemos que intentar soltar. No tenemos el control de muchísimas cosas, pero sí tenemos cierto control en nuestra forma de reaccionar y de ver el mundo, yendo, por supuesto, con aceptación, con paciencia, con tranquilidad, con amor, no desde la autoexigencia extrema y absoluta, pero sí diciendo, viendo la validez que esto tiene para mi tranquilidad, para mi paz, para dejar de sufrir tanto, voy a entrar en el camino de ser más consciente de las decisiones que tomo, de los pensamientos que tengo, de qué sensaciones tengo.
¿por qué me puede estar pasando esto? Y tomarme ese espacio para intentar observarlo. Y luego el lado conductual, que tampoco es otra de las dimensiones fundamentales, que está totalmente unida a las demás y que tampoco hay que descuidar. ¿Por qué me comporto de esta manera? Si es que el piloto automático también va en eso, no va solo en los pensamientos, sino es que hablábamos antes de las reacciones, que son comportamientos automáticos. ¿Por qué he reaccionado así? ¿Por qué de repente me he puesto a llorar o me he alterado tanto que he empezado a gritarle a alguien o lo que sea que nos pase? Vamos a intentar ver de dónde viene, qué es lo que me ha pasado. Claro, y lo cierto es que hay sentimientos, emociones, o sea, no sé exactamente, de esto eres tú más experta a la hora de ponerle nombre a, pues eso, al miedo, a la culpa, a un montón de cosas que realmente se generan en nosotros en esa interacción con los demás y que decimos, jolín, es que ¿por qué siempre reacciono así? Pues ante mi interacción, pues eso, vamos a poner pues con mis parejas, ¿no? ¿Por qué primero tiendo a ser agresiva, después tal, después cual? Hay un porqué. Me parece fundamental que veamos o tratamos de ponerle luz a los miedos que tenemos detrás, porque al final es una emoción muy paralizante, ¿vale? Entonces, lo primero, el conocimiento de esos miedos. ¿Paralizante o que puede generar, corrígeme si me equivoco, pero también lo contrario, despertar como agresividad, ¿no? O te paraliza. Cuando no se le pone luz, primero hay que verlos y hay que verlos sabiendo que muy probablemente enfrentarlos no nos va a ser agradable, es lo que decíamos antes, aceptación. O sea, yo tengo que saber que tengo miedos, que vienen de algún sitio, que muchas veces no quiero reconocerlos, pero si no los reconozco no se van a ir. Al contrario, se van a hacer más grandes. Entonces es importante ponerles luz porque o se transforman en otra emoción, como la ira o lo que sea, o nos paralizan, nos hacen sentir mal. La tristeza también puede estar, puede ser provocada por los miedos, porque efectivamente no está habiendo una coherencia entre esas dimensiones. Si yo hay algo que, pongo el ejemplo de algo que es mi sueño realizar, y yo me estoy poniendo excusas todo el rato porque no me atrevo, porque detrás hay un miedo que me está impidiendo hacerlo. Yo he tenido como mucho contacto con eso a raíz de mi propio proceso como hija, con todo lo que yo tuve que colocar, viendo cómo se perpetuaba en mi hija, o sea, cómo yo lo perpetuaba como madre. Cuando aprendemos cómo tenemos que ser para ser amados, yo cómo tengo que ser para ser amada, los niños aprenden ese tipo de conducta, yo que tengo que ser, qué es lo que esperan mis padres de mí. Sé una niña buena, sé un niño bueno, no llores, no esto, no lo otro. Vamos a castrar tu agresividad porque a mí me incomoda. Entonces yo este sentimiento, la rabia no lo puedo sacar porque incomoda a los demás, porque molesta a los demás. Entonces, aprendemos a ser porque al final lo que quiere el ser humano es ser amado. Y es verdad que las emociones, en lugar de castrarlas, hay que encauzarlas, mirarlas y saberlas encauzar. Decir, ok, para mí, por ejemplo, fue un descubrimiento la agresividad. Ver pues en esa niña una rabia, una ira, un enfado y yo, o sea, llevarlo como muy mal, ¿no? Y bueno, tratándolo con mi terapeuta me decía, vale, ¿y qué haces tú con tu rabia y con tu enfado? Y yo como, ¿qué hago de qué? No sé, dejo que se me quite, medito y me dijo, no. El enfado, la agresividad, la ira, no se quita meditando, es una energía de acción que tienes que mover, o sea, y el otro día también lo hablaba con una buena amiga que es psicóloga, me decía, es que estamos en una sociedad muy contenida,
muy, muy contenida. Entonces yo, por ejemplo, con la niña, cuando tiene un enfado, lo primero es validárselo. ¿Estás enfadada? ¿Esto te ha generado enfado? Ok, ¿qué vamos a hacer con ese enfado? Claro, es Ese que enfado es tuyo, ¿vale? ¿Qué hacemos con este enfado? Y yo le digo, ¿quieres darle golpes al cojín? ¿Quieres rayar fuerte? ¿Cómo quieres sacarlo? ¿Quieres gritar? A nosotros nos molestan los gritos, pero puedes ir a ese espacio, puedes irte a tu cuarto, gritar, soltarlo. Porque el otro día leía uno de cada cuatro, lo publicaba un neuropsicólogo al que sigo yo, que me gusta mucho. Uno de cada cuatro niños tendrá problemas de salud mental. Es muy heavy, es muy sí. heavy. Y nos enfrentamos a eso porque es también como esa sombra colectiva de la que hablaba Jung, de vamos a empezar a mirar qué tenemos debajo de las alfombras guardados, ¿no? Que vamos a ver todos esos miedos, esas culpas, esas vergüenzas, esas tristezas tan profundas. Para conocernos realmente debemos tener en cuenta que hay una dimensión que está como en la sombra, pero que a la vez está todo el Mm, rato interactuando en nuestra vida y que tiene que ver con eso, pues vamos a hacernos preguntas cuando tomemos una decisión, pero ¿por qué? ¿Por qué elijo esto antes que esto? Parece una cosa obvia, sí, porque a mí me gusta más, pero ¿por qué? Vamos a preguntarnos por qué te gusta más, porque es una forma de mm, conocerse y de saber, de entender cómo vamos reaccionando y de elegir. Es que ese es el tema, no es mm. solamente me conozco porque sí, ¿para qué? ¿No? Cualquiera me podría decir, pero ¿y para qué me voy a tomar ese trabajo? Pues porque voy a tomar las riendas de mis elecciones Y futuras. porque siento decirte que va a haber un momento de tu vida en el que de una forma u otra tengas que atenderlo. Quiero decir, no es sostenible formas de vida donde yo no soy respetuosa conmigo misma, cuando yo me entrego, me desgasto a todo lo demás. Es como, lo veo también un montón, mujeres que se dedican a cuidar, que cuidan de todo el mundo. Yo cuidaba de mis padres, ahora cuido de mis hijos, ahora cuido y cuido. Y las ves que están llenas de dolores, con un montón de enfermedades donde el cuerpo le dice, tía, tienes la energía del revés. Bueno, pues para también darle como esas herramientas prácticas al oyente. Hablábamos antes de las dimensiones, ¿no? Y sobre esas dimensiones, pues hay herramientas que nos pueden llevar a desarrollar nuestro proceso. Tú, Dácil, ¿dónde pondrías el inicio? O sea, ¿qué dirías que es como, vale, yo, ¿cómo puedo? Fíjate, hablábamos antes de que el primer paso, bueno, sí, el primer paso autoconocimiento, pero el primer paso para ese autoconocimiento hablábamos de la intención y de la aceptación. ¿Por qué lo digo? Porque la intención parece que no es nada y lo es todo. Es decir, yo tengo que tener bien clara cuál es mi intención. Yo tengo realmente la intención de entrar en un proceso de conocerme a mí misma, porque si es que sí, hay un compromiso ahí, como para todo lo importante en la Es vida. como un poco, puede ser como un poco como lo de dejar de fumar. Quiero decir, es como sí, yo sé que el fumar es malo, es como sí, yo sé que tengo relaciones tóxicas, sí, yo sé que soy como muy reactiva en mis relaciones interpersonales, pero tengo la intención de dejar de fumar. Tengo la intención real de hacerlo porque la intención requiere compromiso. Y el compromiso es en el día a día, es en el presente, es decir, estoy Totalmente, sí. aquí ahora en este compromiso. No voy a empezar en en el nuevo año, el 1 de enero, o el lunes que viene, o deja que pase esta fecha. No, estoy ya en este compromiso. Y es un compromiso que sé que me va a aportar cosas Mm, buenas, muchísimas cosas buenas. Entonces digo, pues lo hago. Y lo mm, hago en el día a día. mm. ¿Y cómo logro conocerme en el día a día? Pues a través de estas dimensiones que hablábamos antes. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son Sí. mis emociones?
cuáles son mis comportamientos habituales, intento verlos en mi vida, porque es al final en la vida donde se dan. Sí, yo creo que es como primero un paso de observación, ¿no? Un primer paso de observación, de convertirte en tu observador, de decir, si me doy cuenta de que estoy todo el rato pues en esa esfera de pensamiento que me hace daño, que pues estoy teniendo problemas de sueño, no sé qué, no sé cuánto, es como, vale, tomo conciencia, me observo y tomo conciencia de esto sin hacer juicio. La aceptación es base, entendernos. No es ni bueno ni malo, quiero decir. Sí, bueno, es malo porque estoy sufriendo, vamos a ver, no vamos a andar con paños calientes tampoco. Es malo porque yo sufro. Cuando Totalmente. me pasa esto, yo sufro. Entonces, obviamente, pues es que no es bueno para mí. Pero vamos a intentar en ese proceso desligarnos un poco del juicio y decir, venga, vale, vamos a ir estableciendo ese camino, entonces... Totalmente, ¿dónde están esas creencias que a mí me hacen daño? Luego ya cuando hagamos esta segunda parte, el segundo episodio del autoconocimiento, que me parece fundamental porque se puede ahondar mucho más, pues quizás podemos hablar desde el nivel de la psicología cognitiva, cuáles son algunas técnicas concretas de análisis de estos pensamientos y cómo puedo cambiar estos pensamientos automáticos negativos o distorsionados por pensamientos realistas positivos que llamo yo. Es decir, no pensamientos que se salgan o formas de pensar que se salgan fuera de la realidad, sino un pensamiento realista que no tiene seguramente nada que ver con esta distorsión que viene de una creencia errónea que además me hace daño. Lo que pasa es que la distorsión, yo creo que es fundamental conocer la distorsión. La distorsión Claro. suele ser un patrón de pensamiento distorsionado que generalmente me crea conflicto interior. Es decir, por ejemplo, el todo o nada, ¿no? Desde la psicología cognitiva se estudiaba ese patrón de pensamiento, entre otros tantos. Es muy interesante este tema porque es como si yo no obtengo la puntuación mayor o el mejor resultado posible, un 10, no tengo nada. ¿Por qué es distorsionado? Porque en la vida los grises también existen, es decir, no significa que por tener un 7, yendo al ejemplo este de las notas, no tenga nada. O sea, la realidad no es de una perfección total. Cuando uno, generalmente este es un patrón que tienen las personas que son demasiado perfeccionistas, que es o llego al máximo o no he logrado nada. Y realmente es muy dañino para uno mismo, porque realmente tenemos que aceptar que no vamos a estar siempre en el 10. Claro, y porque realmente también yo creo que hay como dentro de ese primer paso de tomar, o sea, de ser consciente de determinadas cosas, coger una caja que se llame cosas, esa comunicación que establecemos con nosotros mismos y con los demás. Para mí, por ejemplo, ha sido como, no sé, ha sido una gran transformación, cambiar, transformar, poner luz en la forma en la que yo me comunicaba. Me comunicaba conmigo misma en ese pensamiento que me hacía un montón de daño cuando tenía un problema, rucu, cómo me hablaba a mí misma. Claro, es que mira, dentro de las distorsiones también está la etiquetación, que no tiene que ver con las etiquetas que decíamos antes del todo, pero bueno, también es como ¿por qué nos etiquetamos en negativo cuando, por ejemplo, sentimos que cometemos un error de cualquier tipo? Por ejemplo, soy un desastre. O ese tipo de diálogo interior es tan aceptado, además. Y se puede conocer. Es cuestión de pararse, lo que decíamos antes, y decir, ¿qué me estoy llamando? Porque realmente me lo estoy diciendo a mí misma. ¿Qué estoy yo pensando de mí porque se me ha caído un vaso al suelo? Que soy un desastre. No nos damos cuenta que esa etiqueta engloba toda nuestra personalidad y nos está determinando de una forma, además, destructiva, porque ¿qué es un desastre? Entonces, pues no nos damos cuenta de lo importante que es esto hasta que realmente hasta que nos damos cuenta de lo que nos está influyendo en nuestra vida, en nuestras emociones, en cómo nos sentimos, en cómo nos damos al mundo, porque realmente si yo creo que soy un desastre
y no lo sé, vamos a analizar cómo me voy a comportar en mi mundo laboral. Claro, si tú te crees eso, pero claro, volvemos a lo mismo. Yo soy, ya lo dije en el primer episodio y bueno, lo diré mucho a lo largo de todo esto, yo soy una gran fan de bucear en esas profundidades, ¿no? Y muchas veces pues ese viaje requiere atender para mí ha sido la mayor herramienta y lo sigue siendo y lo está haciendo, tú lo sabes, el viaje hacia mi niña interior está también, bueno, pues muy de moda hoy en día, no en vano, porque es ahí donde se forjan esas etiquetas, ¿no? Entonces, para mí creo que es vital poner a esa niña que una vez se sintió un desastre, mirarla con amor, permitir transitar lo que sintió, ok, siéntelo, lo voy a sentir yo por ti. La adulta lo va a sentir. Es fundamental lo que estás diciendo porque vamos a la aceptación, que también es autoestima, quiero decir, la autoaceptación. Todo este camino no sirve de nada si no lo hacemos con amor hacia uno mismo, porque si lo que vamos a hacer es perpetuar el odio, la inseguridad, el verme y sentirme mal, y en vez de frenar esos pensamientos y ponerle un nombre más positivo, más amable y más real, porque al final, si la propia palabra lo dice, si algo está distorsionado es que está fuera de la realidad. Por eso digo lo de pensamiento positivo realista. Entonces, tenemos que hacerlo desde el amor total e incondicional a uno mismo. Aunque veamos cosas que nos diga nuestra cabeza, pues qué mal, cómo hice esto, hay que tratar de evitar la culpabilidad. Pero es que, siempre. Claro, si es que hiciste lo que pudiste, te quiero decir, vamos por favor a quitar la palabra culpa. Tienes responsabilidad, pues esto ha sucedido por esto, tal, pero es que la palabra culpa tiene una connotación tan dolorosa y de tanto peso y tan limitante, lo que tú hablabas antes con el miedo, ¿no? Pues igual. Totalmente. Yo siempre he pensado que, bueno, he pensado y he comprobado porque al final lo bueno, entre otras muchísimas cosas que tiene mi profesión, es el aprendizaje y la profundización en las emociones humanas, y la culpa y el rencor a mí me parecen dos emociones destructivas, pero una cosa es sentir la responsabilidad de algo que uno ha hecho para poder cambiarlo. Bueno, claro, es más, hay autores que hablan de una culpa constructiva, que se refieren precisamente a eso, aunque no me gusta la palabra, a esa parte que nos hace reaccionar y decir, pues mira, esto no me gustó, esto no lo he hecho bien. ¿No? Y para a lo mejor compensar una situación en plan de, vale, esto se ocasionó porque yo actué así o asado, vale, bueno, ¿qué puedo hacer para pues compensarlo o arreglarlo o que se desarrolle de una forma buena? Y fíjate que el antídoto para estas dos emociones es el perdón, pero en la culpa es el perdón hacia uno mismo y en el rencor el perdón hacia el otro. Y es fundamental porque al final decimos, es que me hizo esto, pasó esto otro. Digo, ya, pero ¿quién está sintiendo el rencor? ¿El otro o tú? ¿Quién está segregando en el cuerpo todas las sustancias que se generan con estas emociones? ¿El otro o tú? Y encima es una emoción sostenida en el tiempo que está día a día segregando las mismas... Sí, que te ancla eso que pasó, es como sigues allí y eso es una energía bloqueada en ti también, eso es una energía bloqueada al nivel que sea. Además que sí, es totalmente lo contrario, pero ahí ya entramos en la dimensión más espiritual del amor, ¿no? El rencor y la culpa, o sea, hay que poner amor en todo lo que uno hace y eso también se trabaja, además de con todas estas cuestiones que estamos hablando hoy, también se trabaja desde la esfera de la meditación, el vivir el presente, se va generando, yo creo que se va generando
esa dimensión por sí sola, además de con otras cuestiones, trabajando en la paz interior con todo ese tipo de herramientas? Cultivar la espiritualidad es cultivar esa parte más profunda de nosotros con determinados valores, como hablábamos el otro día, de confiar que las cosas son tal cual tienen que ser. Y esto te lo dice una persona que ha sufrido mucho. Es que es como, bueno, claro, es que lo dices tú, pero es que cuando a alguien que ha pasado determinadas cosas, pues no es, no, lo digo yo tras haber transitado mucho dolor y mucho sufrimiento en toda la primera parte de mi vida. Y a día de hoy soy capaz de ver que todo es tal cual tuvo que ser. Y es como hacer las paces con Con lo que mirarlo ha con sido. amor, pasarlo. O sea, yo he llorado mucho, pero claro, lo transitas desde la adulta. La adulta es capaz de sostener eso. La niña no. La niña tuvo que coger y vivirlo como buenamente pudo. Entonces, lo encierras, lo empaquetas, lo escondes y oye, pasas por encima, suerte, chao. La adulta abre el paquete, transita la emoción, lo llora, se enfada, vive todo y hasta luego, Mari Carmen. Y lo aceptas, lo Lo aceptas. acepto y digo, chao, quiero vivir en paz, quiero vivir. Todos son esas piezas del ego que ya no te hacen bien, de repente te las quitas y dices, ostras, es que tengo alas. Es que tengo alas, es que tengo alas para que una niña absolutamente insegura y llena de tristeza y de enfado esté aquí haciendo esto. O sea, le doy las gracias, necesité esa identidad y necesité gracias, gracias al valor que hubo de crear y construir esa identidad, ese personaje, pero ya no lo necesito y ahora quiero vivir en paz, quiero vivir pues de otra forma. Bueno, pues lo cierto es que como han visto, el tema del autoconocimiento da para mucho. A mí me ha dado para 7 años, 6 años. Y lo que queda, Y lo porque eso que queda. de por vida, yo creo. Sí, es verdad, porque al final siempre yo ya cada vez que tengo una situación compleja en mi vida, voy tomando conciencia de partes que están en mí, que son, me ha pasado hace poco con, bueno, con una situación en casa, con la niña y demás, y vuelves a ver que se despiertan como partes antiguas de ti mismo o de ti misma que te llevan al sufrimiento y tú dices, ¿y esto? ¿Esto otra vez? ¿Esto otra vez? Y bueno, y hacer las paces también con ciertas, no sé cómo explicarlo, pero sí con ciertas... Sí, que esto no es un camino lineal, ascendente, sino que tiene sus bucles y es como, se dan como espirales, por decirlo así. Y hay momentos sí. en los que sentimos que retrocedemos, pero al final no son retrocesos reales, forma parte del camino, ¿no? Es imposible que sea del todo ascendente, me refiero. Volvemos y estamos en un día a día que otra vez nos absorbe y nos olvidamos un poco de toda esta parte y no, la clave está en no machacarse por eso, sino volver con amor al camino que Sí, nos hace volver estar. al centro, ¿no? Volver al ser, volver al centro. El otro día también me decía un compañero en el trabajo, qué bueno, es que Dunia siempre está de buen humor y tal. Y yo le decía, esto está muy trabajado, esto está muy Mm. trabajado, esto está muy trabajado. Y no es siempre Porque, así, porque tenemos claro, y también no es nuestros momentos. siempre así, porque hace un mes no era así, bueno, menos, no era así. Lo que pasa que cuando me pasa, sí que es verdad que ya no huyo de lo que me pasa, no lo oculto, no lo escondo, es como, vale, ¿qué está pasando aquí? En plan, me lo valido,
O sea, estoy triste, estoy enfadada, me siento de tal forma. También es verdad que tú lo sabes, yo voy mucho a terapia, bueno, mucho tampoco, pero sí que yo, una de las formas que siento que me viene bien es pues con un profesional que me acompañe y que me ayude a ordenar todo lo que me pasa. Porque es que no aprendimos en la infancia, que es donde aprendemos a vivir, ¿no? No aprendimos a validar, a colocar, a esto viene y a alguien que te ayude también a explorar el proceso desde sacando pues información del inconsciente, ¿no? Bueno, pues nada, como este tema lo iremos desgranando a lo largo de los próximos capítulos y bueno, lo iremos haciendo también como un poquito más práctico, ¿vale? En el próximo capítulo Tendremos a un invitado de honor. bueno, tendremos a un invitado muy especial que es parte de, bueno, de nuestra vida, más de la mía que de la de Dácil, pero bueno, tendremos al doctor Nicolás Jorge Pérez que nos acompañará para hablar del autoconocimiento. Desde su visión, su perspectiva, su camino de vida y... Sí, desde la visión de un médico en el ámbito profesional y bueno, y personal, ¿no? Así que nada, estaremos encantadas de recibirlo y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo o que bueno, algo les haya movido, algo les haya llevado a conectar consigo mismo y mismas. Y bueno, pues hasta la próxima. Un abrazo fuerte a todo el mundo, a todas las personas que nos ven. Adiós.